Hola, buenos días, mi nombre es Noé y bienvenidos de nuevo. Y me encanta, seguimos en nuestra serie El Evangelio en la vida diaria. Hoy es el penúltimo mensaje de esta serie, el domingo que viene ya concluimos con Brian. Y el tema de hoy es el perdón. Vamos a traer un tema que es muy sensible a mi corazón, a tu corazón y al corazón de esta sociedad. Si muchas veces esta sociedad está como está derrota, es por la falta de perdón. Y mi título es, para hoy, Parásitos en el alma. Y vamos a hacer nuestra lectura, vamos a Mateo 18, es el texto en el que vamos a estar y es muy interesante porque es una historia que Jesús le cuenta a uno de sus amigos para mostrarle algunas verdades. Vamos a ir ahí a Mateo 18 y vamos a leer desde el versículo 21. Mateo 18, versículo 21. Dice el texto: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y ahora Jesús le cuenta una historia para ampliar la respuesta y conectar con el corazón de Pedro. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Le debía una fortuna increíble. 25. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, le debía muy poquito. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que se pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. El último versículo, el 35. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y pensando en este tema del perdón, leyendo, buscando información en la prensa, etcétera, encontré un artículo muy interesante en el periódico El País y vamos a leer un fragmento ahí en la pantalla. Y dice, está hablando el que escribe el artículo, que es un conferencista también. Dice, dije en una de mis conferencias: si no perdonas, no puedes olvidar. Y si no olvidas, no vives en paz. Y sin paz, tu amor no fluye. Esto es un artículo del País simplemente, ¿vale? Y cuenta ahora él. Al terminar, se acercó una señora tan agradecida y me contó que hacía más de 10 años alguien de la guerrilla había matado a su hijo. Esto es un caso extremo. No vivía tranquila, le contaba, desde entonces. Guardaba rencor, alimentando su ira de querer hacérsela pagar a ese que mató a su hijo. Ese rencor no solucionaba la situación. Lo único que le hacía era incrementar su dolor. Entendió que no había perdonado. A veces, dice el escritor, no es posible olvidar, pero sí que podemos lograr que ya no nos afecte lo que ocurrió. El problema surge cuando consideramos lo ocurrido como inaceptable, entonces somos incapaces de perdonar. Aquí tenemos un artículo del País hablando en nuestra sociedad de que el perdón es el mejor camino. Hay otro fragmento en la siguiente diapositiva
Dice, una neuróloga, hablando del perdón, no sé por qué tiene que ver que sea neuróloga, pero María Gudín afirma que superar las ofensas es una tarea sumamente importante, porque el odio y la venganza envenenan la vida. ¡Wow! Perdonarse y perdonar abrirán las vías para sanar el corazón dolido. Y es interesante porque dice perdonarse también. A veces alguien nos la juega o nos engañan o nos hacen cualquier cosa y nos sentimos mal, como que somos tontos o cómo me equivoqué o cómo tomé esa decisión y no conseguimos tampoco reconciliarnos ni siquiera con nosotros mismos. Perdonarse y perdonar es la mejor vía. Y luego hay un dicho ahí, interesante, puedes hoy publicarlo en redes. ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. Interesante, todo esto está en este artículo. Otro fragmento en la siguiente, dice, no sé si esto te suena, no sé si te ha pasado alguna vez. Alguien suelta 4 palabras, un comentario acerca de algo que hiciste, de cosas que tienes, de tu ropa, cualquier cosa. Alguien suelta 4 palabras y esa persona te lo dijo y se olvida. Se queda tan tranquilo, pero usted no lo olvida, sino que las repite en su mente hasta tal punto que a veces ni siquiera puede dormir. Todos pasamos por este tipo de cosas. Y ahí dice el Dalai Lama, con algo de retórica, ¿no? Jugando con las palabras, si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, hablando del bien que nos hace a nosotros mismos, no solo a la relación, perdonar. Y un último fragmento, esto es muy interesante también, dice, para lograrlo, está concluyendo, perdonar nos ayudará, para lograr esto nos ayudará a ser conscientes de que quien nos ha hecho daño es también un ser humano con sus debilidades. Aquí tenemos una cita de un autor cualquiera admitiendo que todos tenemos debilidades. Todos luchamos con nuestra oscuridad, con nuestros propios demonios. Y ser conscientes de que el otro tiene sus debilidades nos va a ayudar a perdonar. Mucha sabiduría en este artículo. El perdón es una lucha universal. Seguro que has luchado con esto, con resentimiento, con relaciones que no hay manera de arreglarlas o tu corazón resentido en muchas ocasiones. Hablamos hace algunas semanas del Padre Nuestro y veíamos cómo son grandes temas de conversación. Yo llevo mucho tiempo orando por estos temas y hace un tiempo, en el 5.º tema de conversación, que es perdóname como yo perdono a otros, orando esto cada día, empecé a descubrir en mi corazón que guardaba resentimiento. Este gran tema de conversación te obliga a pensar si estás perdonando, si tu corazón está libre, si estás guardando resentimiento. Es lo que quiere este tema de conversación. Y descubrí que no estaba libre, que estaba guardando resentimiento. Me habían pasado cosas con personas en el pasado, personas con las que ni siquiera tenía relación, y esas cosas descubrí que realmente me estaban afectando, porque no lo había soltado, no era libre de eso. Me estaba persiguiendo la sombra de ese perdón retenido en mi corazón, porque no quise perdonar, no quise en su momento arreglarlo, y años después, de verdad, en este tema, llegaba a este punto y tenía que parar ahí, porque en mi corazón había resentimiento. Dice una cita, cuando culpamos a los demás de nuestra ira, el resentimiento, el dolor del corazón, lo que quieras, culpas a otro, nos permitimos ser esclavos y víctimas de ellos. Y yo me preguntaba, si este autor del País lo tiene tan claro, y más citas que ponía de psicólogos, de humanistas, todos hablando de la virtud del perdón, si yo lo tengo tan claro, si en la Biblia está tan claro, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué tenemos esta tendencia a acumular las heridas y acumular el resentimiento? Y es porque somos especialistas en hacer daño, pero también somos especialistas en hacernos daño a nosotros mismos. Hay un personaje icónico en estos libros y estas películas del Señor de los Anillos, se llama Gollum, hay una foto de él ahí. Y este hombre, un hombre común, encontró en un momento este anillo, y ahí lo ves en su cara. Un anillo que le cautivó, un anillo hermoso, un anillo mágico, un anillo con poderes, un anillo que le cautivó completamente. Pero él vio desde el principio que ese anillo era peligroso, que ese anillo era destructivo, que podía hacerle mucho daño. Él lo vio, él lo sintió, pero estaba demasiado cautivado por él y no quiso soltarlo a pesar del daño que le estaba haciendo. Y ves esto en la película.
y le hacía tanto daño tener este anillo especial, poderoso, pero peligroso, que terminó deformándose completamente. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo acaba. Este es ese hombre deformado por guardar esto, por no querer soltar. Es una metáfora de tantas cosas que nos suceden en la vida cuando encontramos algo, hay algo en nuestro corazón que nos está haciendo daño y no queremos soltarlo y nos hacemos daño a nosotros mismos. Es anecdótico, pero nos pasa. Es muy interesante. Y es lo que vemos en nuestro texto hoy. Esta lucha en nuestro corazón con el perdón. Y es de lo que quiero que hablemos hoy juntos un poquito. Y vamos a ver 3 ideas. La primera es que el perdón es una lucha que vivimos. Tenemos una lucha con el perdón, este es el primer punto, y esto nos lleva a una lucha en las relaciones. Si miras el texto, Pedro va a Jesús, por eso Jesús le cuenta esta historia. Y lo primero que sucede es que Pedro va a Jesús y le dice, oye Jesús, tengo que perdonar hasta 7 veces, ¿no? Y no sé qué estaba pasando, pero yo me imagino que Pedro estaba teniendo problemas con alguien. Vamos a echarle la culpa, por ejemplo, a Judas, al más malo. Pedro había tenido ya 6 encontronazos con Judas y ese día tuvo el 7º. Y Pedro dijo, lo reviento, ya llegó la hora de la venganza. 90. Y Pedro se queda en plan luchando con su mente, luchando con el perdón y pienso que dice 77, vale, faltan 70. Algún día lo reventaré. Y va a estar arrastrando eso, va a estar sufriendo, va a estar luchando con su corazón por mucho tiempo, porque Jesús le dice, no, tienes que perdonar siempre. Lo primero que nos muestra el texto es que es difícil. Es nuestro llamado, pero tenemos que reconocer que es difícil. Es una lucha en nuestro corazón el poder perdonar. Veíamos antes la cita de que a veces alguien nos suelta 3 palabras y comienza una lucha de argumentos en nuestra cabeza. Estás por la noche pensando, me dijo eso por aquello. Seguro que es por lo que yo le dije hace 2 semanas que quería vengarse y me hizo ese comentario, porque él seguro que está pensando que un día haré y que yo puedo. Seguro que me estaba juzgando y lo dijo porque... Y empezamos a edificar una torre que quizás esa persona ni la tenía en mente, quizás sí, no sabemos, pero somos especialistas en comenzar a elaborar argumentos que nos llenan de resentimiento y rompen nuestras relaciones. Y si la herida es más grande, si la herida es grave, si han habido asuntos más graves, esto se multiplica, se vuelve complicado, se vuelve difícil, es así. Y luego también afecta a las relaciones. Imagínate cómo serían nuestras familias o nuestras familias extendidas o nuestra iglesia o con nuestros vecinos si hubiésemos comenzado a perdonar en su momento. Si en vez de guardar, en vez de empezar a elaborar argumentos, hubiéramos dicho, oye, ¿me hiciste esto? ¿Era por esto? Ah, vale, te perdono, venga, vamos a ir adelante. ¿Cómo sería la sociedad si fuéramos prontos para perdonar? Pero nos cuesta tanto que tenemos la sociedad que tenemos, las familias que tenemos y las iglesias que tenemos, porque es difícil y esto afecta un montón a las relaciones. Mira a Pedro en la historia, va a hacerle esta pregunta a Jesús porque tiene problemas con el perdón. Mira la historia, un rey y 2 siervos luchando con tensiones. Aquí nadie está de tapas, todo es tensión, todo es conflicto, porque quieren retener el perdón. Es complicadísimo. Y el efecto, es interesante que si miras los detalles del texto, ves que el efecto negativo llega a muchas más personas. Mira el versículo 31 un momento, dice, cuando sus compañeros de trabajo, no el compañero que fue perdonado, no el otro compañero que le debía un poquito de dinero, el resto de sus compañeros, dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Esto es parte de la historia de Jesús. La falta de perdón produce una ola de tristeza, de pérdida y de dolor. Es así, es increíble, pero es así. El punto ¿cuál es? Que el perdón es complejo, que es difícil, aunque sea simple al mismo tiempo, sea soltar, sea perdonar, es complejo. Y nos preguntamos, ¿debo perdonar y olvidar realmente? Como si nunca hubiera pasado nada. ¿Realmente ese es el punto? Mira este proverbio, qué bonito, Proverbios 17:9. Este juego de palabras, esta retórica increíble, inspirada por Dios, dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor, prospera, crece el amor y aporta amor a su alrededor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Una necesidad básica que tenemos. Ayer hablaba con unos amigos de cómo Dios nos creó con una necesidad de relacionarnos. Vio al hombre solo,
en un mundo perfecto y dijo, eso no está bien. Tenemos una necesidad que es lícita, que es santa, de relacionarnos con otros. Necesitamos a otros, lo necesitamos. Y cuando insistimos en la ofensa, dice el proverbio, dividimos a los amigos. Y Jesús le cuenta esta historia a Pedro, un rey que le perdona una deuda gigante a su siervo y un siervo que no es capaz de perdonar algo muy pequeño. Y no sé si te fijaste en el final de la historia, pero es súper intenso el desenlace. Versículo 32. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, ¿te perdoné todo eso? ¿No debías tú también perdonar esa cosa pequeña a tu compañero? 34. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturasen hasta que pagara todo lo que debía. Y todavía se pone más intenso porque Jesús acaba la historia y comienza a hablar de la realidad y dice, así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Wow! Un texto difícil, palabras duras, complicadas, intensas, que quieren generar esta tensión en nuestro corazón. No es un tema ligero, pero estas palabras que no son ligeras tienen algo increíblemente bueno, que son la verdad para nosotros. Y la verdad siempre nos hace libres. La verdad siempre es mejor. Jesús está diciendo, es imposible que estés bien con Dios si retienes el perdón y el resentimiento. Y vemos esto es una dinámica continua en la Biblia, todo el tiempo. Hay muchos textos. El Padre Nuestro dice, perdóname, Señor, como yo perdono. Esa relación está todo el tiempo. Dice el apóstol Juan, si alguien afirma que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Eso no tiene ningún sentido. Dice el apóstol Pedro, hablando de la familia, esposos, sed comprensivos en vuestro matrimonio, amad, tratando cada uno a su esposa con respeto y cuidado, y así nada estorbará vuestras oraciones, porque si no eres capaz de tratar bien a tu esposa, nadie va a escuchar tus oraciones. Tu relación con Dios se va a resentir. Esta relación es paradigmática, es increíble, es bíblica, está por todas partes. Cuando hay ofensas, resentimiento, conflictos, comienza una lucha en nuestra mente, las relaciones comienzan a sufrir y nuestra relación con Dios comienza a sufrir también. ¿Por qué? Punto 2. Porque el perdón retenido es un parásito que nos consume. Alguien que desarrolla parásitos en su alma es alguien que ve la oscuridad en todos. Todos somos especialistas en esto. Yo el primero en ver los fallos de todos. Pero mirarnos a nosotros mismos es más difícil. Es como si viviéramos sin espejos. No vemos cómo somos, pero vemos los fallos de los demás. Por eso Pablo nos recuerda la dinámica del perdón y nos dice, sed bondadosos y compasivos, dice el apóstol, y perdonaos. Y luego dice, así como Dios os perdonó en Cristo a vosotros. Vosotros sois gente que habéis sido perdonados. Por eso sois llamados a perdonar. No hay un equipo de buenos en la iglesia ni en el mundo. Todos, da igual quiénes seamos, yo, vosotros y todos estamos en el equipo de los pecadores y los malos. Solo hay uno del otro lado, uno solo, y es Jesús. Los demás estamos todos en el mismo sitio. Perdonados, rescatados, da igual el punto en el que estés, estás en ese sitio. Dios nos perdonó en Jesús, pero nosotros retenemos el perdón y comenzamos a generar y a desarrollar parásitos en el alma. Los parásitos en el corazón son una imagen cruda, voy a ponerla ahí, si no te gustan las imágenes crudas, cierra los ojos un momento, hay una imagen de un corazón lleno de parásitos. Y estos parásitos asfixian tu corazón y terminan matándote. ¿Puedes quitarla, por favor? Y la falta de perdón, el resentimiento, es así. Ahí estaba yo orando y el dolor en mi corazón, porque no era capaz de perdonar por arrastrar mi resentimiento décadas siguiendo a Jesús y el resentimiento y los parásitos en mi corazón. Cuando nos empeñamos en guardar rencor o resentimiento, cuando nos empeñamos en arreglarlo todo, cuando nos empeñamos en cambiar a los demás, estamos intentando hacer lo que Jesús ya vino a hacer.
lo que solo Jesús puede hacer, y por eso vino y murió y resucitó para hacer nuevas todas las cosas. Él sí lo puede hacer, nosotros no podemos hacerlos. Y Jesús nos invita a ceder el control. La invitación de Jesús es: descansa, suelta las cadenas, deja los verdugos, suelta los parásitos. Hay libertad para tu corazón. Yo vine a hacer eso. Yo di mi vida para solucionar eso. Yo morí y resucité para solucionar esos conflictos. En mí son nuevas todas las cosas. Ya yo lo hice. Descansa, cede el control. Así que ahí estaba yo orando, guardando mi resentimiento, atascado en el 5.º tema del Padre Nuestro, hasta que por fin comencé a verlo. Señor, ¿puedo soltarlo? Ya no tengo ni siquiera relación con estas personas y me está haciendo sufrir este resentimiento. Y en un proceso solté los parásitos. Me fui de esos verdugos, como dice la historia de Jesús. Y libertad vino a mi corazón, descanso, paz como un río comenzó a sustituir el resentimiento, el dolor, la culpa, la vergüenza, todos estos sentimientos amargos. Los solté. Hay libertad disponible para tu corazón si guardas resentimiento, si hay falta de perdón. Cede el control. Descansa en tu Rey que te invita a descansar. Y claro, esto no significa que sueltes todo y ya está. Cada situación es diferente. Hay situaciones en las que alguien debe restituir. Hay relaciones quizás con amigos que no debes volver a esa intimidad si era una persona tóxica o te hace daño o lo que sea. Cada situación es diferente, pero el perdón siempre es posible. Soltar el resentimiento y dejarlo en las manos justas de un Dios bueno siempre es posible. Soltar los parásitos, ser libres de ellos. De hecho, y es mi tercer punto ya, el perdón está relacionado con quién eres, con lo que eres, con tu identidad y con cómo has sido llamado a vivir. El perdón afirma nuestra identidad. El siervo le debía muchísimo al rey y al comienzo de la historia este rey lo iba a agarrar, no sé si recuerdas, y iba a perderlo todo. Dice el texto en el 25, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía. ¡Wow! Pero el rey lo perdonó y lo dejó en libertad. El rey perdonó esta deuda gigantesca a su siervo, pero el siervo no cambió. Esto no afectó a su identidad. Esto no afectó a cómo él es. Pero si tú has venido a Jesús en algún momento, eso cambió lo que tú eres. No eres como este siervo, eres alguien cambiado, eres alguien a quien se le regaló una nueva identidad. El perdón afirma la identidad de los que seguimos a Jesús, porque somos hijos de un Padre generoso en perdonar y nos llama a vivir en su nombre. ¿Cuál es tu identidad? Hemos hablado mucho de esto últimamente. Somos hijos de un gran Padre que nos perdona y nos ama para siempre y somos enviados como agentes de paz, agentes de reconciliación. Y esto parece que no pega mucho con la falta de perdón. La falta de perdón no afirma nuestra identidad. Mira las palabras increíbles hablando de esto, de la relación con nuestra identidad, con el perdón y toda esta dinámica de Pablo en Filipenses 2. Dice, por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, si seguís a Jesús y esto os estimula, algún consuelo en su amor, si hay algún compañerismo en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable que hayas visto y experimentado en Dios, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Eres otra cosa, eres un hijo de Dios llamado a vivir y actuar como un hijo de Dios en libertad. Dice el versículo 3 de Filipenses 2, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Sabes? Y el texto lo enfoca un poco, el perdón es parte de la misión de Dios. ¿Quieres estar involucrado en la misión de Dios, en el llamado de Dios?
Perdona a otros. Es parte de esto. Es parte de la esencia mismo de promover el reino de Dios. Dios vino a reconciliar todas las cosas, no a generar más conflictos. Y cuando tú perdonas, avanzas el reino de Dios. El reino de Dios avanza un poco más. Por eso están los grandes temas del Padre Nuestro. Mira el perdón de esta manera. Cuando perdonas, te involucras en la misión literalmente. Literalmente, es así. Estás en la misión de Dios. Así que cuando veas que es difícil, piensa, es normal que me duela, es normal que sea difícil. Las misiones son difíciles. Piensa en una misión de guerra cuando envían a unos soldados o unos espías o lo que sea a una misión. Pues cuando tú tienes la oportunidad de perdonar, de arreglar una ofensa, tienes una oportunidad para entrar en la misión de Dios. Ir a la misión de Dios y avanzar el reino de Dios. Tu Dios es un Dios de reconciliación, de paz, de perdón, y tú vas y vives en su nombre a la misión de Dios. Termina este texto bonito de Filipenses, versículo 5. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Wow. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mira tu rey en este texto, en esta historia. Tu rey suelta, tu rey no guarda rencor, tu rey es libre, suelta el resentimiento, todo el rato quiere perdonar. Es un rey loco por el perdón. Nos han perdonado, perdona a todos aquellos que vienen a Jesús, sea lo que sea, porque es un rey loco con el perdón. Tu rey te perdona, te abraza como un hijo para siempre, te perdona esa gigantesca deuda. Piensa en una vida de errores, de fallos, de palabras, en malos lugares, de equivocaciones, todo perdonado, todo borrado para siempre en Jesús. Dice el versículo 27 de la historia, podemos sentirnos identificados aquí como hijos que han sido perdonados o siervos que han sido perdonados por su rey. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y tenemos esta marca de la libertad. ¿Por qué acumular parásitos? ¿Por qué dejar que parásitos nos destruyan el corazón y nos estén afectando y sean cadenas que tenemos que arrastrar? ¿Por qué dejar que esto afecte a otras relaciones? Como veíamos en la historia, ¿por qué dejar que otros estén tristes contemplando todo ese conflicto? Si podemos perdonar y somos llamados a perdonar. Nuestro buen Padre hoy nos invita a perdonar por lo que somos, porque somos hijos de un Padre que perdona. Mira qué interesante, hay un consejero bíblico que tiene algunos libros, algunos buenos libros de consejería, se llama Larry Crabb, y dice, después de 25 años trabajando en consejería bíblica, después de toda una vida, llegó a esta conclusión. Esta es la conclusión de un tipo después de 25 años en su labor. La cosa más eficaz para motivar a otro creyente a enfrentarse con sus problemas y con las obras de su carne y a buscar un cambio es afirmar su nueva naturaleza en Cristo. Es recordar quién es recordar su identidad, simplemente buscar un cambio. Afirma tu naturaleza en Cristo, recuerda quién eres. Alguien perdonado por un Padre que es generoso en perdonar. Después de 25 años llegó a esta conclusión, que Jesús más nada es igual a todo. Que si hay algo que todos necesitan es recordar lo que son en Cristo Jesús, hijos amados incondicionalmente, aceptados para siempre, con una identidad segura, con un Padre que siempre les mira con agrado, que está disponible para ellos, y eso te impulsa a ser un agente de reconciliación, a ir a la misión y perdonar. ¿Qué te parece si nos ahorramos 25 años de cualquier cosa y nos quitamos de encima estos parásitos que nos hacen tanto daño y disfrutamos de la libertad que Jesús compró para nosotros en la cruz? Termino con esta cita del libro en el que inspiramos la serie. Dice, el perdón es costoso. Ahí empezábamos. Significa cancelar una deuda cuando sentimos que tenemos todo el derecho de reclamar un pago. Significa absorber el dolor, es así.
el daño, la vergüenza y la aflicción del pecado de alguien sobre nosotros, siendo inocentes. Significa anhelar el arrepentimiento y la restauración. Pero es que es así exactamente como Dios ha actuado para con nosotros en Jesucristo. Y a través del Evangelio, el Espíritu Santo nos da el poder para hacer lo mismo con otros. Padre, recordamos a Jesús una vez más juntos y el perdón increíble que nos has regalado en Él a todos nosotros. Es extraordinario. Queremos recordar tu amor, tu gracia, tu perdón y queremos responder a esto. Queremos perdonar, queremos soltarlo, queremos encontrar libertad y alegría en ti. No queremos arrastrarlo más porque somos tus hijos, libres y llenos de tu vida para siempre. Queremos poder decir con toda libertad, perdónanos como nosotros perdonamos a las demás personas. En el nombre de Jesús, amén.